Si hiciste un raycaster y tu campo de visión, o FOV, es relativamente alto, acá por ejemplo es de 100 grados, es posible que notes una leve distorsión en cómo se ven las paredes y el piso. Es difícil de explicar, pero es como si las cosas se doblaran a medida que se acercan a los bordes laterales de la pantalla. Para hacer algo distinto, primero voy a mostrar cómo se arregla y después explicar la matemática por debajo. Con el FOV ahora en 100 grados, el problema viene en cómo calculamos el ángulo de cada rayo. Estamos utilizando un incremento constante del ángulo, en función del número de columna del plano. Por coherencia vamos a iterar sobre el ancho del plano de proyección. ProjPlaneX va a ser una variable que representa qué tan lejos está la columna C del centro del plano, y está acotada entre menos la mitad del ancho del plano a izquierda y la mitad del ancho del plano a derecha. Obtenemos el ángulo alfa correcto del rayo mediante el arco tangente de ProjPlaneX sobre la distancia del plano de proyección. Uso este valor negativo porque en mi programa los ángulos están medidos en sentido antihorario. Acá se marca un error de que la función arctan2 fue deprecada en esta versión de Lua. Intenté utilizar arctan pero no entiendo bien los resultados que da. Utilizando esta nueva forma de asignarle ángulos a cada rayo, el problema está solucionado. Como nota, por si están siguiendo el código que tengo uno a uno, las variables CantRays y AnglePerRay ya no son necesarias, y podemos dejar RenderLineWidth en 1. Bueno, ahora veamos por qué ocurre la distorsión y por qué nuestra solución funciona. Cuando enviamos los rayos, lo hicimos asignándole a cada uno un múltiplo de un incremento constante. Intuitivamente tiene sentido, y en FOVs pequeños no se puede apreciar ninguna distorsión. Sin embargo, veamos qué efecto tiene esto matemáticamente, y por qué se hace notable a medida que crece el FOV. Vamos a mirar el plano de proyección desde arriba, lo que se traduce en una línea recta enfrente al jugador, compuesta de píxeles. Cada píxel representa una columna del plano, y cada rayo que enviamos debe pasar exactamente por el centro de este píxel. En esta ilustración vamos a utilizar un plano de 4 píxeles de ancho y una distancia al plano de 2, para poder visualizarlo mejor. Enumeramos las columnas según su distancia al centro del plano. Luego enviamos rayos a través de cada una de estas. Vamos a concentrarnos en el lado derecho de nuestra ilustración. La idea para ambos lados es la misma. Podemos ver que se forman diferentes triángulos rectángulos según a qué píxel del plano golpea el rayo. Para probar nuestra idea del ángulo constante, obtengamos el ángulo alfa desde el centro del plano hasta el primer píxel. Luego, si teníamos razón, el ángulo hacia el próximo píxel debería ser 2 por alfa. Para obtener el ángulo tenemos las longitudes del lado adyacente a alfa, que es la distancia hasta el plano, y en este caso es 2, y el lado opuesto, que es qué tan lejos estamos del centro del plano, y en este caso es 1. Podemos despejar la tangente para obtener la medida de alfa. En este caso es alrededor de 0,4646. Luego, avanzando al próximo píxel del plano, utilizando este alfa como dato y multiplicado por 2, vamos a despejar el lado opuesto al triángulo, al que voy a llamar X, suponiendo que no lo conocemos. Despejar X debería resultar en 2, pues estamos apuntando al segundo píxel desde la mitad del plano. Sin embargo, el resultado de esta cuenta es mayor a 2. Esto ya nos dice que la idea de los ángulos constantes no era correcta. ¿Cuál era el valor correcto del ángulo, al que voy a llamar beta? Tenemos las medidas para calcularlo, por lo que despejando la tangente podemos saber que su valor real es de más o menos 0,7853. Beta resultó ser menor que 2 alfa. En particular, el ángulo de cada rayo es cada vez menor a medida que se aleja del centro del plano, por lo que mientras más grande es el FOV, más notable es la distorsión. Acá, como ejemplo, lo calculé con una columna relativa al centro de 160 píxeles, y la diferencia obtenida es de alrededor a 72,62 radianes, que luego de aplicarle en módulo y convertirlo, es un error de casi 201 grados. Para arreglarlo y obtener el ángulo alfa correcto para cada rayo, es necesario que armemos una función f que transforme la columna C que estamos mirando del plano, que va desde 0 hasta planewidth menos 1, a un número x que nos diga qué tan lejos estamos desde la mitad del plano.
Empezamos con una columna C del plano, en su respectivo intervalo. Si multiplicamos a C por 2, ahora el intervalo se mueve entre 0 y 2 por plane width menos 2. Luego le restamos plane width menos 1, y ahora el intervalo está entre menos plane width menos 1 y plane width menos 1. Ahora podemos dividirla por plane width menos 1, por lo que el intervalo queda normalizado entre menos 1 y 1. Finalmente lo multiplicamos por plane width menos 1 dividido 2. De esta manera el intervalo indica menos la mitad del plano si el rayo apunta a la izquierda del mismo, más la mitad del plano si estamos a derecha y 0 en el punto medio. El valor resultante x representa la distancia de la columna C hasta la mitad del plano. La vamos a utilizar como medida opuesta al ángulo alfa que buscamos del triángulo rectángulo formado. En conclusión, podemos despejar el ángulo alfa mediante la tangente del mismo. Y hasta acá el video de hoy. Si les gustó, dejen su me gusta, suscríbanse si quieren ver contenido parecido y toquen la campanita para estar al tanto. Nos estamos viendo.